pues vamos a empezar esta reunión. Una charla en la que vamos a hablar de residencias y centros de estancia diurna. Muchas gracias por vuestra asistencia, a los compañeros, a los conocidos y a los que no. Todavía muchas más gracias porque habéis venido con la intención de que estemos todos juntos aprendiendo lo que nos puedan decir los expertos. Nos vamos a presentar. Yo soy María Antonia Manzana, él es Manolo Alonso, los dos formamos parte de COESPE, la coordinadora de pensionistas a nivel estatal, y él es Jorge Félix Alonso. De él sí que podemos decir algo más porque es un gran experto en los temas de dependencia y asistencia ante los problemas que la gente se le presentan durante su vida, de problemas físicos, problemas mentales, problemas. Él está y lleva trabajando un montón de tiempo en estos temas. Os puedo leer su tarjeta de presentación. Forman parte de la plataforma social, que es un colectivo de asociaciones y personas comprometidas con la defensa y el desarrollo de la red pública de servicios sociales, la ley de la dependencia y la educación social y la defensa de los colectivos en situación de vulnerabilidad, en definitiva, el estado de bienestar y la justicia social. Entonces, él nos va a presentar la problemática, el camino, la deriva que tienen todos estos temas que se relacionan con la tercera edad en la cual sigue siendo edad, no se ha acabado. Tenemos una vida más o menos corta, a lo largo de la cual todos deben disfrutar de sus derechos como persona. El derecho básico de toda persona es el derecho a la vida y a la dignidad. Y esto, como he dicho antes, desde que nace hasta que acaban sus días. El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que todas las personas tenemos derecho a una alimentación sana, al vestido, a la atención médica y a todos los derechos sociales en los cuales uno puede desarrollar toda su vida. Si nosotros viéramos una desatención a un niño, seguramente que todo el mundo, el 100% de las personas, estarían defendiéndole y prestándole su apoyo. Pero yo tengo alguna duda si eso le sucediera a una persona de la tercera edad. Yo creo, o nosotros creemos, que todavía los derechos de las personas mayores no están suficientemente reconocidos. COESPE, como decíamos antes, que es una organización en defensa de las pensiones de las personas mayores y además de eso, de la problemática general que pueda tener, estamos últimamente muy implicados en el desarrollo, en la asistencia de las personas mayores, principalmente en cuanto a residencias y centros de asistencia diurna. Este nombre, según me ha explicado el compañero,
ha cambiado, pero yo creo que hace mucha referencia y nos damos idea con lo de asistencia diurna, que son para aquellas personas que la familia no les puede atender todo el día y así pueden estar parte del día con su familia y otra parte asistidos, bien porque no tengan tiempo, el horario de su trabajo no se lo permite, etcétera. Entonces ha sido llamativo en Castilla y León la pérdida de plazas de residencia para ancianos. En Castilla y León han sido en los últimos años más de 400 unidades, justamente cuando más ancianos, más personas lo necesitan, es cuando la Junta ha reducido. Y en lo que concierne a Burgos, más de 200 plazas han dejado de existir, de tener asistencia. De los centros de día, que podríamos llamar, no existen en Burgos, no existen centros de día públicos, los hay privados y suponemos que es, o yo por lo menos lo supongo, que es porque les interesa económicamente y ahí estamos haciendo negocio. Otra problemática que está relacionada con este tema es la tardanza en la valoración de las personas y la tardanza en aplicarles la ayuda domiciliaria. También sabemos que las ratios de atención a los asistentes a las residencias, es decir, la relación de personal que les ayuda en relación a las plazas, sabemos que es sumamente incapaz de ayudar a los jubilados, a los asistentes en todas aquellas necesidades que tienen. Carreras, prisas, desatención, esperas en la ayuda que necesitan en el día a día, y luego el personal auxiliar, el que ayuda, muchos problemas también de exceso de trabajo, bajas por lesiones, etcétera. Entonces aquí estamos ahora, ha llegado el momento de la verdadera charla que hoy vamos a tener. Nos habla la voz del experto Jorge Félix Alonso, que supongo que nos va a hacer una exposición y después haremos un coloquio en el cual él está a disposición de todos, y Manolo, el otro Manolo Alonso, mejor dicho, no el otro Manolo, el otro Alonso el otro Alonso nos ayudará a la hora del coloquio. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, María Antonia. Eres muy generosa de considerarme un experto. Yo intentaré transmitir lo que sé. Y como decía ella, la plataforma social somos simplemente un grupo de personas preocupadas, como nos ha leído, por los servicios sociales y en este caso concreto la atención residencial, y sobre ello vamos a intentar hablar. La charla viene motivada fundamentalmente, porque así me lo pidió Manolo, porque, permitidme que hablemos de tú. Lo digo porque es que si no empezamos con el tú, el usted, y eso es un follón. Entonces, permitidme que os recuerde que el año pasado se aprobó la ley de centros de servicios sociales de larga duración, de atención a las personas mayores de larga duración, quiere decir, las residencias, por hablar claro. O sea, siempre hablamos, la ley de residencias se aprobó el año pasado. Y uno de los compromisos que llevaba la ley
es que en enero de este año tenía que sacarse el desarrollo reglamentario de las ratios, que nos apuntaba María Antonia, que es una de las claves fundamentales de las residencias. Entonces ese ha sido el motivo fundamental de que hoy estemos aquí y bueno, hablaremos un poco de ello, pero me parecía importante el que tengamos una visión de conjunto de cómo está la situación y hacia dónde va la situación, que tenemos que saber hacia dónde va la situación, precisamente trabajar para que vaya hacia donde nosotros queremos que vaya, no hacia donde se nos está llevando, ¿no? La primera pregunta que nos hacemos es ¿qué es lo que desean la mayoría de las personas mayores cuando llega una determinada situación? Lo digo porque hablamos mucho de residencias, pero en realidad lo que la mayoría queremos, que se puede ir a una residencia indudablemente, pero es seguir viviendo en nuestra casa. Esa es la realidad. Y en consecuencia lo digo porque esto debe ser un poco por lo que insistamos más en el futuro, sin dejar de insistir en las residencias, pero tenemos que insistir en los servicios que nos permitan estar en nuestra casa. ¿Y qué es lo que nos tiene que garantizar los servicios sociales a las personas mayores? Pues que cada uno podamos escoger aquello que más nos conviene, entre ello el poder seguir en casa. ¿Cuál es la situación que se ha ido creando en Castilla y León en relación con los servicios sociales y consecuencia de la atención residencial? Bueno, pues se ha impulsado y se sigue impulsando la privatización de los servicios sociales y a la vez son servicios sociales de bajo coste para la administración, no para las personas, porque lo que no pone la administración al final tenemos que ponerlo nosotros si queremos acceder a los servicios. Yo no sé si algunos de vosotros habréis leído estos días una carta precisamente de la Junta con un carnet que venía incorporado en la carta. Claro, cuando yo he ido a hacerlo, que también lo he recibido porque yo también soy aspirante a ser usuario de las residencias en su momento, por la edad que ya tengo, pues me he encontrado que con ese carnet es una empresa privada la que me lo va a gestionar. O sea, quiero decir, yo creo que ese no debe ser el camino. Por eso digo que cuando se digo que se nos está impulsando la privatización, es que esto es un hecho. Y los servicios, ¿qué es lo que nos va a permitir seguir en casa? Lo que se llaman los servicios de proximidad. ¿Cuáles son los servicios de proximidad? Yo no sé si veis bien desde ahí. Sí, yo creo que se ve bien. Lo que está en rojo. Lo que está en rojo, estos son todos los servicios que se prestan desde la Ley de la Dependencia. La Ley de Dependencia tiene un catálogo de servicios y prestaciones y están ahí relacionados, bueno, lo fundamental, falta alguna cosilla, pero bueno, fundamental. Y en rojo está lo que son los servicios de proximidad. Y esto es cómo han evolucionado. ¿Se ve el puntero ahí? No se ve el puntero ahí, no. Bueno, si veis, cuando se empezó a publicar los datos separados, por decirlo de alguna forma, fue hace 8 años y en consecuencia no tengo datos anteriores porque antes no podía dar los datos que os voy a dar ahora, ¿no? Pero en los últimos 8 años, si os dais cuenta, el porcentaje, que al final es lo importante de cómo evolucionan, si os dais cuenta, el servicio de ayuda a domicilio, que sabéis lo que es, que se va una persona a casa a cuidar unas horas establecidas, que se puede considerar como servicio público porque se presta, es el ayuntamiento que contrata la empresa y es a través del ayuntamiento cómo accedemos al servicio, ha crecido un 6% en estos 8 años el número de personas que se benefician de ese servicio. Los centros de día los centros de noche han crecido un 1,24 nada más el número de personas que tienen el servicio a mayores de centro de día. Estamos hablando en el caso de Burgos, que es que quizá no lo he aclarado. Estos son datos de Burgos en conjunto capital y provincia. Ha crecido mucho la asistencia personal, que con la nueva ley, con la reforma que se quiere hacer, la ley de dependencia, se le va a considerar servicio y no prestación económica, pero se va a hacer igual a través de una prestación económica. Pero aunque ha crecido mucho, un 571%, si os dais cuenta es una cantidad pequeña, porque pasa de 21 a 141. O sea, realmente los miles están en ayuda a domicilio y en los centros de día.
Bueno, la asistencia personal, el servicio de promoción de atención personal, que es el primero que está en la fila, eso es un servicio que no sé si lo conocéis o si alguien que conozcáis le tiene. Es un servicio dirigido a la promoción de la autonomía personal. Quiero decir, que te dan dinero porque al final es una prestación económica para que puedas ir a un fisio, a un logopeda, aquellos servicios que de alguna forma te mantienen la autonomía personal. Es un servicio fundamentalmente dirigido a las personas con discapacidad, más que a las personas mayores. Quiero decir que las personas, o los jóvenes con discapacidad, es un servicio que les facilitan la logopedia, el fisio, determinadas terapias y demás. Claro, pero esos serían los que diríamos servicios de proximidad, porque todos los servicios les recibes estando en tu casa. O sea, no tienes que ir a otro sitio para atención. Luego tenemos en azul la teleasistencia, que es otro servicio que le da a las personas que están en su casa. Si las personas están en la residencia, no le van a dar teleasistencia porque ya está en la residencia 24 horas al día y no lo necesita. La teleasistencia es un servicio al que tienen derecho todas las personas con cualquier grado de dependencia. Y lo digo porque Castilla y León no lo tienen todas las personas que lo podían tener. Quiero decir que aunque en 2024 en Burgos hay 4.351 personas que tienen teleasistencia, hay muchas más personas con situación de dependencia o que viven solas, que lo podían pedir también, y la teleasistencia es muy importante, y sobre todo es muy importante que se lleve encima el aparato que permite avisar en caso de una urgencia. Lo digo porque es que yo conozco muchas personas que tienen la asistencia y salen a la calle y dejan el aparato en casa. Si te pasa algo, pues el aparato es para poder avisar. Y ahora, si nos damos cuenta cómo ha evolucionado a través de la dependencia las personas que han sido atendidas en residencias, daros cuenta que solo en 8 años solo ha incrementado un 1,1%, lo cual quiere decir lo poco que está incrementándose las personas en residencias públicas. Estamos hablando, cuando hablamos de atención residencial, estamos hablando de plazas públicas o concertadas. O sea, pues digo que son servicios que se reciben a través de la línea de dependencia. Es decir, luego una persona puede ir a un centro privado, pero eso es otro asunto. Entonces, estos son servicios que podríamos decir públicos que se reciben a través de la línea de dependencia. Se reciben cuando te han reconocido la dependencia en los servicios sociales. Sabéis que una persona que quiere que le reconozca la dependencia va al CEAS que le toca por su zona y le hacen la valoración de la dependencia. Hay un proceso largo, como decía antes María Antonia, se tarda mucho más de lo que debería en reconocerse pero si os dais cuenta, los dos servicios que sí que han crecido mucho, las prestaciones, un 97% es la prestación vinculada al servicio. Que esto es, pues simplemente que te dan una subvención, una cuantía económica para que tú te busques un servicio privado. Por eso cuando digo que se está apostando desde la Junta por los servicios privados, es porque es que en vez de incrementarse los servicios en rojo, que son los públicos, los servicios que se están incrementando es que te den dinero y tú te vayas a un servicio privado. O sea, pues si en el año 2016 había 3.300 personas, daros cuenta, se ha duplicado el número de personas, casi el 100%, el 97%, que se le está dando un dinero para que se vayan a los servicios. Y el problema del servicio privado es que con el dinero que te dan no cubre los costes del servicio. Ese es el problema, porque si te dieran suficiente dinero para pagarte la plaza en la residencia o en el centro de día con unidad de convivencia, esas estancias diurnas que nos decía que es como se llama hasta ahora, que el nombre ha cambiado por la ley, pero bueno, si nosotros lo entendemos, que sabéis que son unas unidades en las que hay, luego hablaremos de pasada, en las que hay unas personas que siguen en su casa, pero que se le atiende unas horas para que la familia pueda seguir trabajando, que eso son las unidades de convivencia, las de estancias diurnas, centros de día con unidad de convivencia. Bueno, pues la prestación vinculada al servicio, o sea, ese dinero, esa subvención, porque al final no deja de ser una subvención, es una privatización del servicio tanto residencial como de estancias diurnas. Y luego, por último, están los cuidados en el entorno familiar, que sabéis también que es que
le cuiden su familia, una persona, y le dan una compensación económica a la familia. También ha crecido mucho, es una cuantía económica pequeña, porque claro, cuando atiendes a una persona 24 horas al día porque está en tu casa, o sea, el que te den al final 300 euros o 200 y pico euros, pues es que es una cantidad insignificante. Pero claro, eso es por lo que decía antes, que se están montando unos servicios sociales de bajo coste, porque a la comunidad, o sea, a la Junta de Castilla y León le sale mucho más barato la prestación vinculada y los cuidados en el entorno familiar, porque dan pequeñas cantidades de dinero, que el crear plazas públicas. Bueno, esto me he extendido un poco más porque es que es el eje fundamental de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, los centros de día que hay en Burgos capital, como nos decía antes Antonia, hay estas 3 unidades de atención social, que esto serían lo que llamamos los hogares de personas mayores, dependientes de la Junta de Castilla y León, o sea, de la Gerencia de Servicios Sociales, que es el que está en la calle El Carmen, en la calle Juan Padilla y en la calle la carretera Poza. Luego están los 2 específicos para personas que tienen Alzheimer, que son de la empresa, de la asociación Afabur. Y luego sí que están los 2 estancias diurnas, que son ya con pocas plazas. Aquí no pone las plazas en el caso de los de atención social, porque son hogares y están libres de ir las personas, que sabéis que son centros que van a jugar las cartas, bueno, que van, entonces ahí no hay un número de plaza limitada. Sí están limitadas las estancias diurnas, porque ahí tiene que haber una atención casi como en una residencia. Tiene que haber una atención, y son unidades, en un caso de 20 y otro de 40, porque en el de 40 habrá 2 unidades y necesitan un personal especializado para atenderles. En Burgos Capital hay 10 centros privados que tienen entre los 10 centros 262 plazas de estancias diurnas, que son las que hay. Bueno, los ratios. El decreto de ratios, que os comentaba al empezar, que tiene que aprobarse en razón de la ley. El decreto de ratios es muy importante, porque va a establecer el número de trabajadores que tienen que tener las residencias y el número de trabajadores que tienen que tener los centros de estancias diurnas, esos que tienen ya a las personas que van a pasar unas horas pero que están físicamente o estamos ya muy deteriorados y nos tienen que atender. Esta es la gran pelea, porque yo creo que todos sabemos que el mayor problema que hay en los centros privados, porque claro, esto afecta a los públicos y a los privados. Quiero decir que no esto, porque a veces hay quien me preguntaba, pero estos son para los públicos. No, estos son para todas las residencias, porque la administración, en este caso la Junta de Castilla y León, que es la competente, tiene que vigilar que esto se cumple en todos los centros. Los ratios que se establecen, me voy a la segunda fila, luego os comento la primera, de lo que está ahí puesto. Se han establecido para el año 2025 en el que estamos, que tiene que haber una ratio de 0,35 para el personal de atención directa, lo que llaman las auxiliares de geriatría. Bueno, lo llaman de muchas maneras, pero bueno, yo creo que nos entendemos. Las personas que atienden directamente. Sumado el personal de atención directa con el personal especializado, o sea, hablamos de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermería, etcétera, sería un 0,43. Por entendernos, una residencia que tenga 100 plazas tendría que tener 35 auxiliares de atención directa y 42 entre atención directa y especialistas. En los centros de día, estos de las estancias diurnas, el ratio sería de 0,15 el personal de atención directa y subiría a 0,25, o sea, en 100 es muy fácil calcularlo, porque serían 15 cada 100. Si es 20, pues hay que hacer la proporción. 15, 100, pues 20x, bajaría y tal, ¿no? El proyecto de decreto que nos ha llegado, que tiene la Junta, porque está publicado en la página web, o sea que no es una cosa que sea extraña, es decir, que se tiene acceso al proyecto de decreto. Claro, tiene una cosa, y es el que no
define el personal técnico que tienen que tener residencias. Por eso hemos hecho determinadas alegaciones, porque sigue en vigor un decreto, el que está en la primera línea, del 2001. El decreto 2001 no está derogado y, en consecuencia, ese decreto sí establece que tienen que tener determinados profesionales en los centros, lo cual nos parece, a la plataforma, por lo menos las alegaciones, nos ha hecho una chapuza. Bueno, en la última fila, en el 2029, tendría que llegarse a una ratio de 0,43 y 0,51 porque progresivamente cada año tiene que incrementarse. Estas ratios fueron establecidas en el año 2022 a nivel nacional. En Castilla y León no se había empezado a aplicar ese acuerdo del 2022. A nivel nacional hay un órgano que se llama el Consejo Territorial, que le forma el INSERSO, que sigue siendo del Gobierno de España, y los consejeros de las comunidades autónomas, porque la competencia es autonómica y el Gobierno de España no puede legislar en competencias autonómicas, y lo que se busca es, en ese Consejo Territorial, que se busquen acuerdos para que luego sean las comunidades autónomas las que lo apliquen en su territorio. Bueno, en su momento, cuando eso se aprobó, a nivel de comunidades autónomas había una mayoría distinta a la que hay ahora de gobiernos autonómicos. En el 22, en el 23, acordáis que hubo elecciones y cambiaron muchos gobiernos autonómicos. Salió por los pelos las ratios, pero bueno, al final en Castilla y León están empezando a aplicarlo. Lo que quiere decir que en el 2029 tendrían que haber mejorado más las ratios. No sé si me enrollo mucho, voy muy deprisa, pero yo creo que es cuestión de que los conceptos... cosas que hemos criticado porque ha habido un periodo de presentar alegaciones, y por eso digo que hemos criticado, y que también ha criticado la coordinadora, y en ese periodo de alegaciones, cosas que hemos criticado es, por ejemplo, que las ratios en el decreto debe establecerse un sistema informático que permita saber en cada momento que esa ratio se está cumpliendo. Porque claro, si hablamos de ratio, como habla el decreto, a nivel anual, pues ya empezamos a... Porque claro, no son 35 trabajadores cada 100 en cada momento, son 35 en total, contando sábados, 3 turnos, etcétera, etcétera. O sea, quiere decir que presencialmente baja mucho, pero si encima de que baja, cuando alguien cae de baja no le sustituyen, o cuando una persona tiene que salir por no sé qué no le sustituyen, entonces hemos planteado que tiene que haber un sistema ya informático, porque hoy ya con los sistemas informáticos todo es posible, que las residencias tengan que constantemente tener incorporado que el personal que hay de presente en el centro, y que ese sistema informático esté conectado con la gerencia de servicios sociales para que en todo momento sepan cómo se está cumpliendo. Y no hace falta que llegue el inspector, puede llegar el inspector a ver si es que le están engañando o no, pero pues claro, si ya le engañan es más grave el tema, pero lo que está claro es que eso nos parecía que es una alegación que hemos hecho que se incluye en el decreto. El decreto en el personal excluye lo que llama el personal de servicios. Quiero decir que el personal de cocina, el personal de la persona el de limpieza, la persona que está en la recepción y tal, no entran en la ratio. Ese personal es a mayores, y él establece que lo pueden subcontratar con empresas. No tiene por qué ser del personal propio de la residencia. El otro personal sí, tiene que ser propio de la residencia. Bueno, la excepción de las zonas rurales, el tercer tema que está ahí. Bueno, las zonas rurales han montado residencias y tienen problemas para encontrar personas para trabajar que tengan la cualificación adecuada. Quiero decir, porque para trabajar de auxiliar de enfermería o auxiliar de geriatría tienes que tener un certificado de profesionalidad. Quiero decir que no es decir que vaya cualquiera. Claro, se están teniendo problemas de que en las residencias que se han creado en los pueblos, porque como en los pueblos el suelo era más barato, han llegado muchas empresas, han montado residencias en los pueblos y son más baratas también las residencias de los pueblos. Esa es la realidad. Pero hay que exigir la misma calidad de atención en todos los sitios. O sea, que esto es otra cosa que hemos dicho. No puede haber residencias de primera y residencias de segunda. Y en consecuencia, en el decreto va una disposición
excluyente, por decirlo de alguna forma, de que si en los pueblos no encuentran gente con titulación, pues que en principio puedan contratar a otras personas que no tengan los requisitos. Eso tiene que arreglarse. La Junta tendrá que hacer cursos, porque al fin y al cabo el certificado de profesionalidad es un problema de hacer unas cuantas horas, pero hay que dar profesionalidad y en última instancia establecer un periodo como máximo para que eso sea así. Porque efectivamente a lo mejor al día siguiente del decreto no puedes obligar que todos los centros esté la gente formada, pero dejar como lo han dejado, si no encuentran, y que eso mismo le puede pasar con los fisio o con los terapeutas ocupacionales o con la enfermería, porque claro, que una persona que estudia enfermería le diga que se vaya a trabajar a un pueblo que está a 80 kilómetros a lo mejor de la capital, si no le pagas bien no va a ir a trabajar. O sea, claro, con lo cual vamos a poder llegar a tener residencias en los pueblos en los que no haya ninguna garantía en la calidad de la atención, y eso no puede ser. Han incluido una cosa, la Junta, para no definir que tiene que haber esos profesionales técnicos, que esos profesionales técnicos no quiere decir que tengan que estar 8 horas trabajando. Cuando hablamos de ratio, estamos hablando de ratio que son computadoras, porque efectivamente una residencia de 40 plazas no necesita a lo mejor un fisio 8 horas. Pero sí que tiene que haber, las ratios tienen que cumplirse en el conjunto de profesionales técnicos. Tendrá que haber una parte de horas del terapeuta ocupacional que hace de desarrollo cognitivo de la persona, el que hace desarrollo físico, la persona de enfermería que atiende las curas. O sea, en definitiva, ese es el conjunto de situaciones, ¿no? Y ha incluido, para no definir a esos profesionales, ha incluido una figura que es el gestor de caso, que establece que sea para 30 usuarios, pero que no define qué profesionalidad tiene que tener el gestor de caso. Y volvemos un poco a lo de antes. Si no se define el gestor de caso qué profesional es, pues habrá residencias que tengan a lo mejor a un titulado y otras que digan que como no encuentran titulados, pues no tienen una persona que simplemente es un trabajador, una trabajadora de la zona, ¿no? Y tal. Entonces nos parece que el decreto tiene que mejorar. Y por último, lo que se incluye es un profesional de enlace con la sanidad. Lo que está claro es que una persona esté en una residencia o esté en su casa, todas nos tiene que atender el sistema público de sanidad, porque el sistema público de sanidad es para todos. De hecho, cuando una persona de residencia se cae y se rompe una cadera, lo primero que se hace es llevarle al hospital, a urgencias, porque le tiene que detectar, ¿no? Entonces, teóricamente, digo teóricamente porque luego en la práctica esto no está sucediendo, en los centros de salud tendrían que atender también al personal de las residencias, y por eso la ley establece que haya, el decreto establece un profesional de enlace que coordine en la residencia con el centro de salud. Bueno, vamos a ir viendo esto cómo funciona, porque sabemos que hoy eso no está pasando. A la vez que se está haciendo esto que estamos hablando a nivel de Castilla y León, el gobierno de España está reformando la ley de la dependencia. La ley de dependencia, sabéis que se aprobó en el año 2006, y la ley de la dependencia, que es una ley marco, aunque luego el desarrollo concreto de las cosas está en las comunidades autónomas, como decía antes, pero la ley de la dependencia sí que establece unos criterios importantes, entre otros la financiación, que eso es importante. Y la ley de dependencia está basándose en la reforma, en incluir una serie de principios nuevos. Yo he sintetizado solo 4 que me parecen muy importantes. Primero, el respeto a la libertad de elección de la persona. Eso tiene que quedar claro, que las personas somos las que tenemos que tener esa libertad, pero se nos tiene que garantizar que lo que escogemos se nos atiende, porque si no se nos garantiza, entonces la libertad de elección no existe, ¿no? Segundo, los cuidados tienen que ir personalizados, que esto es otra cosa muy importante, porque precisamente la ley de residencias de Castilla y León sí que establece como principio la atención centrada en la persona. Por eso también es tan importante los profesionales técnicos en las residencias, porque si ahora las personas mayores cada vez más acudimos al fisio o acudimos a hacer actividades en los centros sociales de movimientos, de desarrollo cognitivo, precisamente para retrasar el envejecimiento, está claro que una persona que esté en una residencia también necesita
que se le personalicen esos cuidados, porque si entra con problemas de movilidad física, pues... Otra cuestión importante es el que se busque la permanencia en el entorno. Volvemos a lo que os decía al principio, que la persona que quiera seguir en su entorno se le garanticen servicios que le permitan seguir en su entorno. Y sobre todo, en el entorno, no solo en la atención, sino en la relación con su entorno, con nuestros vecinos de siempre, con las personas que conocemos, con los amigos. Porque cuando se ingresa en una residencia se aísla uno bastante de la sociedad y de las personas. Luego ya le van a ver la familia, si tiene responsabilidad le va a ver mucho, pero si no tiene responsabilidad va a ver poco, y los amigos pues ya también se van distanciando porque tienen tal, ¿no? Y por último, promocionar medidas de la vida independiente. Esto de la vida independiente fundamentalmente está impulsado por las asociaciones de la discapacidad, porque claro, la vida de dependencia no solo es para mayores, es para personas con discapacidad. Y claro, las personas con discapacidad buscan tener vida independiente y entonces se desarrollan determinados servicios dirigidos para la vida independiente. ¿Qué cambios ha introducido? Bueno, pues la supresión de incompatibilidades. Quiere decir que tú, en la ley de dependencia, puedes tener dos prestaciones. Puedes tener, por ejemplo, si queremos que una persona permanezca en su casa, le puedes dar ayuda a domicilio, más horas que las que ahora se dan, porque si no es poco, y a la vez reconocerle la promoción de la autonomía personal. Es decir, tienes un albergue, pero también vas a un fisio porque necesitas que un día a la semana te den tal. Entonces, se han suprimido las incompatibilidades. Las incompatibilidades no existían al principio. Lo que pasa es que en el 2012, cuando vinieron los recortes, pues la metieron para limitar la historia, ¿no? Se han reconocido los derechos de las personas cuidadoras, las personas que tienen cuidados en el entorno familiar. Las personas que tienen cuidados en el entorno familiar, que os decía antes, que es otra de las peticiones que ha crecido mucho porque se le da poco dinero, trabajan 24 horas al día. Si es que parte de nuestra plataforma la forma la Asociación de Ayuda a la Dependencia, que está formada por madres que tienen hijos con grandes dependencias. El chico, el niño, luego va a crecer y luego va a tener otras situaciones, va al colegio, a un centro de educación especial. Pero ¿quién le lleva al colegio? ¿Quién le trae del colegio? Cuando sale del colegio, ¿quién le cuida? La noche que está enfermo, ¿quién le cuida por la noche? Cuando hay que ir a urgencias, cuando no va al colegio, pues generalmente es la madre. Entonces es necesario que se incluyan derechos específicos para cuidar, para reconocer ese esfuerzo que están haciendo esas personas en cuidar a sus hijos y luego también a las personas mayores que tienen cuidados en el familiar y que tienen a su padre o a un hermano con un Alzheimer o tal, y pasa lo mismo. Si están en casa con la familia, la situación sigue siendo la familia quien le tiene que dedicar, aunque vaya unas horas a un centro de día, pero es la familia, ¿no? Bueno, el asistente personal que os decía antes, es que, no sé, se le ha reconocido como servicio, pero sigue siendo una prestación económica. Te dan un dinero para que busques el asistente personal. El asistente personal fundamentalmente está dirigido también a las personas con discapacidad, que está pensado en que le ayude a ir a clase, si ya es un joven que ya está a lo mejor estudiando en la universidad y tiene problemas de movilidad. Bueno, en definitiva, bueno, se ha incluido para las personas con discapacidad, que también para personas mayores, el que pueda haber cuidados en viviendas, no solo en residencias, sino personas que estén en viviendas viviendo varias juntas, o lo que me comentaba antes Manolo, que también se está haciendo las viviendas colaborativas, y que la calidad, o sea, se va a establecer un marco referencial de la calidad que debe haber en los centros. Esto es muy importante también. Es una cuestión técnica, pero se va a definir cómo deben ser los centros para garantizar que se presta la calidad adecuada. Bueno, ahora ya sí que voy a daros unos datos de aquí de Burgos, que a lo mejor ya algunos lo conocéis, pero esto ya va mucho más deprisa. En Burgos, o sea, bueno, primero, cuando yo hablo de plazas públicas, que esta mañana en la prensa teníamos ahí un pequeño tal, yo hablo de plazas públicas que dependen de la Gerencia de Servicios Sociales, porque las residencias que dependen de las corporaciones locales, como es la Diputación, los criterios de ingreso son diferentes y a veces poco transparentes. Pero las residencias de la gerencia, eso sí que lo puedo decir, hay un decreto que regula
que en función de la situación económica, de si la persona vive sola o vive acompañada, si la persona tiene, de hecho, una residencia pública de las de la Junta, si no tienes un grado 2, un grado 3 de dependencia, no puedes entrar. O sea, un grado 1 no entra, ni una persona que no sea dependiente ya no entra. Antes entraban, ahora ya no entran, de la edad, de las condiciones y tal. Lo digo esto porque muchas personas piden una residencia pública y dices, ¿qué le he pedido hace 5 años y no me toca nunca? Es que no se entra por el tiempo que le has pedido. Cuando te bareman todas esas cosas que os he dicho antes, te sale una puntuación. Y en función de la puntuación es cuando puedes tener acceso a una plaza de residencia de la Gerencia de Servicios Sociales, a la de Cortes, a la de Francisco Hurtado o a la de Fuentes Blancas, o no puedes tener nunca un acceso a una porque te salen pocos puntos. Normalmente lo mirábamos antes, necesitas 230 puntos para entrar en una residencia de estas. Si te salen 150 puntos en la baremación que te han hecho, tendrás que ir a una privada, porque en la pública no vas a entrar nunca, porque además por edad dan muy pocos puntos, dan muchos puntos por las otras situaciones, sobre todo por situación económica. O sea, si una persona tiene la pensión, o sea, la no contributiva, y además no tiene casa y además no tiene familia, esa persona lo tiene mucho más fácil que las demás. Que eso yo entiendo que es razonable. Lo que pasa es que hay muy pocas plazas, que eso es lo que no es razonable. Bueno, luego la Gerencia de Servicios Sociales tiene otras 2 residencias en Burgos, pero que están gestionadas por empresas privadas, que son la de Aranda, la Virgen de la Luz y la de Villarcayo, otras 178 plazas. Estas informaciones son públicas, o sea, están en la página web de la Junta. Luego tiene todas estas, que no las voy a leer, plazas concertadas. Las plazas concertadas, la ley de la dependencia las cataloga como si fueran públicas. O sea, una persona puede entrar en una plaza pública o una plaza concertada, que también me lo comentaba antes Manuel. Claro, tú pides una plaza pública y a lo mejor en Burgos no la hay y te pueden mandar a una plaza concertada de León o de Ponferrada. A los 3 meses luego puedes pedir traslado, que eso también dificulta el ocupar las plazas públicas en Burgos capital, porque tienen preferencia los que han sido trasladados, o sea, y entonces casi nunca tienes acceso directo. Puedes tener el acceso, primero ir a una plaza fuera de Burgos y luego con el tiempo pedir el reingreso. En resumen, en Burgos tenemos 7.000 plazas residenciales. Este dato, claro, no es muy correcta esta comparativa, porque son 7.000 plazas en el conjunto de la provincia, la capital de la provincia. Pero luego, entre las plazas públicas y concertadas de la Junta, hay 935. Bueno, esas sí que están en la provincia, sí, esas sí que hay en la provincia. O sea, en concreto, que solo una de cada 7 plazas son públicas en atención residencial, bien sea concertadas o públicas. Ya digo que las concertadas tienen el mismo tratamiento que las públicas. Esto también muy brevemente, para que tengáis una idea, las ratios, y esto si no te lo mando, te lo voy a mandar, Manolo. O sea, el INSERSO hizo en su día una comparativa, un informe amplio de la situación de las residencias. Las ratios en Castilla y León, exceptuando las residencias, porque pueden ser residencias de titularidad pública y gestión privada con lucro, residencia de atención pública y gestión privada sin lucro. Sin lucro se refiere porque lo gestiona una fundación o una diputación, o sea, es una entidad que no tiene lucro. Lo otro son, las que tienen lucro son empresas con todas las consecuencias, claro. Luego ya de titularidad pública, que son las 3 que hablábamos antes que hay en Burgos capital. Luego hay residencias privadas con lucro, que es la mayoría, y luego las que hay sin lucro, que son a lo mejor de Cáritas o de otras entidades. Bueno, de esto no me voy a entender porque además es un cuadro muy grande y se entiende bastante mal. Si luego alguien quiere preguntarme antes y tal, ¿no? Y ya con esto hemos llegado al final. ¿Qué podemos hacer para que las cosas vayan hacia donde queremos? Pues no es fácil las cosas que podemos hacer, pero lo primero es estar informados, que es lo que yo intento transmitir, información.
El otro día, cuando salió a exposición pública el decreto ese del que hemos hablado, podían hacer alegaciones cualquiera. O sea, porque eso está establecido en la ley de la transparencia en la comunidad. Es decir, cualquier normativa de rango de decreto de ley, cualquier ciudadano o cualquier entidad puede hacer observaciones. Luego no quiere decir que te hagan caso, pero puedes hacer alegaciones. Otro tema es que sepamos o nos enteremos cuándo ha sido la exposición pública, porque la exposición pública a lo mejor son 10 días y tienes 10 días para hacer las alegaciones. A lo mejor no nos enteramos. Por eso también es importante que la gente que nos movemos un poco, la plataforma, la coordinadora de pensionistas, pues intentemos estar en contacto, porque unos a otros nos pasemos la información. Oye, que ya ha salido esto y a ver qué hacemos, ¿no? Bueno, la segunda cosa que podemos hacer es unirnos en entidades como la plataforma, porque la plataforma tampoco tenemos, no estamos registrados como asociación formal, porque somos personas voluntarias y entonces, pues, pero estamos muy preocupados por estas cosas, ¿no? Pero hacemos alegaciones y hacemos propuestas a la Junta y le mandamos cartas a la consejera, luego nos hará caso o no nos hará caso, pero bueno, pues nos hacemos oír, hablamos con los medios de comunicación, y bueno, por último, lo que se estaba diciendo, y exigir a la administración que quien tiene competencia para solucionar las cosas, y no tenemos que olvidarnos que España es un Estado descentralizado, que las comunidades autónomas tienen muchas competencias, sobre todo las competencias que afectan a nuestra vida, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda, son competencias. El Estado lo que hace es darles el dinero para que ellos, con las competencias, que nos presten los servicios. Entonces tenemos que tener claro esto. Bueno, y nada más. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición. Bueno, ahora os toca a vosotros formular las preguntas que creéis conveniente. Levantéis la mano, hacéis 3 o 4 preguntas y luego os contesta un poco el ponente, ¿de acuerdo? Entonces, si alguno que quiere hacer alguna pregunta. Y si quieres empezar tú, Manolo, pues también, A mí me gustaría saber cuáles son las funciones de un auxiliar, de una residencia. Vale, bueno, ahora contesto. Sí. Marcelo. Sí, en la primera parte se decía que la inspección tiene que vigilar tanto las licencias públicas como las privadas. Perdón, es que no le... Es mejor contestar La inspección. Que la inspección. Sí, que si funciona o no funciona. No, sí, Que si tiene que ir a las residencias públicas y privadas. Sí. También las privadas. Vale. Si se ha dicho, no me da por enterar, si con el nuevo reglamento esto va a seguir igual, va a mejorar, porque la realidad, a fecha de hoy, las privadas, la familia, ya hablo desde dentro, porque estoy afectado, esa expresión, si existe, ni se ve ni se la espera. Dicho de paso, la familia no es que no exista, es que se la pasa totalmente del entorno del paciente o del interno. Y luego, por otra parte, si los ratios se espera que mejore, y esto encadenado para lo que la Junta puede dar, porque estamos hablando al final de dinero, y ese dinero la Junta no sé si está dispuesta a poner más dinero para apoyar, porque sobre en el papel lo recoge todo muy bien. Si por otra parte la familia es desconocedora, ¿qué pasos tiene que dar para que esto llegue? Y claro,
incentivar una serie de contradicciones que los rápidos muy bien y a otros no vamos a ir, porque claro, van a renunciar a los privilegios que ahora tienen a ser residencias privadas con el nuevo reglamento. Contesto los dos ya mejor. Mientras alguna gente levanta, ¿tú quieres hablar? A ver, sobre todo que muchas gracias por la labor que hacen muchos porque funcionemos, porque funcionemos. Pero yo creo que hay carencias gordas. Hay gente que está jubilada y han sido abogados, jueces, fiscales, y tenemos que pedirles apoyo. Y si no, pues no puede ser de evidencia, porque están incumpliendo la ley, están poniendo en riesgo la salud de las personas, y habrá que significarles a los juzgados. Y sobre todo, cuando se arrimen las campañas electorales. Para mí en campaña estamos cada día. Y nos gusta y a pelear, ¿qué cojones? Bueno, por empezar por el final, yo estoy de acuerdo contigo, no te puedo decir más. Yo creo que, claro, los jueces y los fiscales tienen mucho que decir en todo esto. O sea, lo que pasa es que necesitan instrumentos también legales, o sea, que decir que tiene que haber leyes, ¿no? Palmando un poco con lo que tú decías, si van a cambiar las cosas. Bueno, claro, las quejas que hemos manifestado en el proceso de elaboración de la ley y en el proceso de elaboración del decreto es precisamente que hay poca concreción, porque al final todo es un problema de dinero. Las residencias privadas, pues si tú le aumentas los ratios, van a ganar menos dinero. Van a aumentar el coste. Van a aumentar los costes, o ganar menos dinero, o vamos a hacer aumentar los costes. Efectivamente, van a aumentar los costes, tú lo has dicho. Y repercutirlo a nuestros mayores, cuidado. Eso es lo que quería. Claro. Van a cobrar más. Por eso, quiero decir que en todo esto, ¿qué es lo que pasa? Lo digo porque he vuelto a la página de la ratio, no lo veis a lo mejor bien desde ahí, pero la ratio de las residencias públicas de gestión pública está por encima de lo que va a salir en el decreto, o sea, está por encima, salvo que estén malos datos del inserso. Pero si bajamos a las residencias de titular privada con lucro, la ratio está en 0,28, de 0,28 a 0,35 tiene que crecer bastante, Entonces, claro, volvemos un poco a las exigencias que estamos pidiendo a la Junta, ¿no? El decreto tiene que ser concreto, no puede haber ambigüedades, no podemos decir que si no hay personal, pues qué tal, o sea, porque es que si no, al final me preguntabas por la inspección, es que teóricamente hay inspección, pero el problema de las inspecciones que hacen en las residencias es que avisan antes de ir. Claro, o sea, yo a mí, o sea, es un tema que me molesta mucho, pero es una realidad de lo que está pasando, ¿me entiendes? Claro, por eso si se hiciera lo que les hemos pedido, que pongan un sistema informático, que pueda no sé qué, esto ya les compromete, y ahí se vería la voluntad que tiene la comunidad autónoma por abordar de verdad este tema y luego incrementar el dinero. En el año 2021, o sea, estamos hablando de hace 4 años, el Gobierno de España puso en marcha un plan de choque para incrementar la financiación de la dependencia. Un plan de choque que incrementó 600 millones de euros cada año, en el 21, en el 22, en el 23. En el 24, como está la situación como está, que no se acaban de aprobar los presupuestos, no sabemos lo que va a pasar. Sí que ha habido un incremento económico, pero no de 600 millones. Ha habido menos incremento económico que los años anteriores. Claro, ese dinero se incrementó para que se incremente el dinero que se da a las personas. Tú has optado por no hacer residencias públicas, da más dinero a las personas que tienen que ir a las residencias privadas o a los centros de estancias diurnos privados.
lo que hizo la Junta fue reducir la aportación, porque la ley de dependencia establece que la dependencia, las prestaciones, tienen que financiarse 50% al Gobierno de España, 50% comunidad autónoma. Claro, la Junta dijo, como sube el dinero el Gobierno de España, bajo la aportación mía. Claro, eso se denunció en su momento, ahora han dado marcha atrás. Tampoco aprobó el presupuesto de la Junta este año. No sabemos al final qué es lo que pondría este año, pero me consta que el año pasado ya no puso todo lo que había recortado, pero empezó otra vez a intentar. O sea, quiero decir que al final todo es un problema de dinero. Todo es un problema a dónde se dirige el presupuesto de las instituciones. Si le diriges a una cosa o le diriges a otra. Y esto es lo más importante. Yo sé que para la mayoría de las personas es un debate que se les escapa, lo de los presupuestos, pero es muy importante. Muy importante porque, amor, yo cada vez... Bueno, yo una vez escribí un artículo en el periódico que me publicaron y terminaba el artículo diciendo que le pido al presidente de la Junta que no me recorte impuestos, que lo que quiero es que mis impuestos vayan a donde tienen que ir, porque es que el discurso que tiene la Junta de estar diciendo que van a bajar los impuestos es que luego no es verdad. Es que no es verdad, pero además que los impuestos se bajan, ya sabemos a quién se bajan, y al final, si tú bajas impuestos, no puedes prestar servicios. O sea, nos guste o no nos guste, la sanidad hay que pagarla, y la educación pública hay que pagarla, y los servicios hay que pagarles, y eso es la clave. Y por último, a la compañera, perdóname, yo no te puedo decir las funciones del auxiliar, primero porque no venía preparado para contestarte a eso, pero me vas a dar, si me permites, tu teléfono y yo te hago llegar. Yo me supongo que en el convenio vuestro, es que si me pongo a buscar el convenio ahora en internet, pues vamos a entretener a todas las personas, por ello luego te esperas un poquito cuando terminemos. En el convenio vuestro, porque hay un convenio a nivel nacional, en el convenio vuestro me supongo que vendrán especificadas las funciones, pero en cualquier caso yo me comprometo a facilitarte esa información. Pero vamos, como puedes entender, de memoria no me sé las funciones de las auxiliares. Con respecto a las inspecciones, yo fui testigo de una inspección en la residencia que estaba mi madre, y los inspectores de la Junta, hablando en confianza, estaba el antiguo director de la residencia allí también presente, dijo que tenía varias inspecciones con sanción y había una de 60.000 euros de hacía tiempo. Prefiero que aunque se hagan las inspecciones sin avisar, luego la Junta lo que hace es no, paralizarlas. Pasa un poco parecido a lo que pasó al lado de mi pueblo cuando tiraron 1 millón de litros de purín a una tierra helada, de la tierra al arroyo, y del arroyo a Riodra. El jefe del servicio de medio ambiente de la Junta era amigo, y él dice, yo he mandado la multa, pero nunca ha llegado. Creo que en este caso, y en aquel momento era el 2019, supongo que le decían, no, es que la Junta no quiere presionar a las residencias privadas porque hay pocas plazas y no quiere que esas plazas se mantengan. Pero realmente la inspección, como digo, porque ya yo fui testigo y hablando con los inspectores. Bueno, espero eso. Bueno, Buenas tardes. Me gustaría saber quién es el que se ha inventado o ha impulsado esa orden de hacer unidades de convivencia en los asilos públicos, porque si son todos dependientes, ¿qué necesitan los que están allí metidos que hagan una cocina y una sala? Si lo que se necesitan es, como en el antiguo hospital, que sean habitaciones de 6 plazas, de 6 camas, y no destrozar las habitaciones. Han destruido plazas haciendo cocinas y salas, pero bueno, ¿qué van allá? ¿Una discoteca? Eso hay que erradicarlo, porque en todas las residencias públicas, en todos los asilos públicos, han quitado un montón de plazas. Es que no se concibe que hagan cocinas. Si la gran mayoría de gente anciana lo que necesitan es que les hagan la comida, que por ahí viene el deterioro tanto cognitivo como de salud, porque no se hacen comidas y se quedan sin defensas y las esquichan. Gracias. Buenas tardes. Gracias por la exposición. En las tablas has puesto que en 1996, me parece, en las residencias había 300 y pico plazas, y en la actualidad hay 100 y pico. ¿A qué se debe esa disminución y no un incremento?
O sea, había 320 plazas en el 96 y en el 94. En Cortes, 151. 222 en Miranda y 191 ahora. Entonces, ¿a qué se debe esa disminución cuando estamos diciendo que necesitamos más plazas? Bueno, pues empiezo contestándote. Mira, no me he dado cuenta yo de ese detalle cuando lo he explicado. Pues fundamentalmente a lo que ha planteado el compañero del final, porque han cerrado plazas para crear las unidades de convivencia y una parte para eso, otro para adaptar las habitaciones, porque muchas residencias de estas hay que reconocer que son muy antiguas y generalmente ahora se está yendo a habitaciones de una persona, con lo cual se quitan plazas, porque donde antes había dos ahora hay uno. Esa es la razón fundamental de que se haya reducido tantas plazas. Lo que pasa es que, hombre, se podían haber hecho alguna residencia nueva para compensar las que se quitaban. Las unidades de convivencia, porque aquí hay un debate y de paso ya con eso te contesto, que por un lado se dice, no, hay que hacer unidades de convivencia para que las personas convivan con otras, pero estoy de acuerdo contigo, la persona que está mal, y además ahora que solo se entra con grado 2 y grado 3, o sea, porque mi madre estuvo en una residencia y yo he vivido de cerca cómo funcionaban las residencias. Una residencia privada porque no podíamos ir a la pública. Claro, mi madre al principio entró bastante bien, porque hoy hacíamos una vida normal, salía, quiero decir, íbamos de aquí para allá, pero claro, con el paso de los años se llegó a tener pues una situación ya muy deteriorada personalmente, ¿no? Claro, en ese momento, pues lo que tú dices, si es que lo que necesitaba era atención personal, no lo de la unidad de convivencia, pero claro, la unidad de convivencia está concebida más para que las personas que se valen convivan con otros, pero los otros tienen que tener una atención diferente, ¿no? Es así. Pero eso ha llevado indudablemente a reducir. Lo que pasa es que eso está en la ley, ¿eh? En la ley está de residencias de que se aprobó el año pasado en Castilla y León, está en la ley, pero a los centros privados que son nuevos, que se hacen nuevos, les obligan ya que haya unidades de convivencia. Pero a los centros que están construidos no les pueden obligar, porque la Junta está adaptando los centros con los dineros que le vienen de Europa, que le tiene que gastar en centros públicos, no le puede derivar a centros privados. Por eso los centros privados no están adaptando a las unidades de convivencia, porque es que no hay dinero, o sea, les cuesta, claro, es tirar medio edificio y encima para reducir las plazas, ¿no? Eso en los privados se va a poner a medias y en algunos no se pondrá en ninguno, ¿eh? Y luego lo de las sanciones que me decías de las... Sí que sancionan a gente, porque hay otra cosa que no os había dicho, o sea, cualquier persona... a través de la página de transparencia de la Junta, porque en la etapa que estuvo gobernando Ciudadanos con el PP, que no fueron mucho, que fueron 2 años más o menos, sí que se introdujeron algunos cambios. Entre otros se aprobó una ley de transparencia, y esa ley de transparencia nos permite que cualquier ciudadano puede pedir una información a la Junta de cualquier tipo. Esto Manu, lo tenemos que comentar. Bien, es cierto que si la Junta no te contesta, o sea, tiene obligación de contestarte, pero si pasado X periodo de tiempo, que creo que son 30 días, no te ha contestado, lo digo porque yo he hecho uso de esa fórmula, y entre otras cosas le pregunté por las sanciones que habían puesto como consecuencia de las inspecciones, y sí me contestó con una serie de muy poquitas sanciones, que luego también... Permitirme, esto sí que es una valoración personal a lo mejor equivocada, pero pues a lo mejor sancionan a una pequeña residencia y no sancionan a los grandes grupos de residencias, que digo que a lo mejor es una maldad por mi parte, pero bueno, sí que perdonan algunas, pero que si no te contestan, porque luego otras veces no me han contestado, tienes derecho a recurrir al comisionado de la transparencia, que es el procurador de común de Castilla y León. Sabéis que tenemos el defensor del pueblo de Castilla y León. Y cuando no te pasa el tiempo de la Junta, el periodo que tiene, no te contesta, puedes recurrirlo
y he conseguido que lo que no me contestó la Junta me llegara a través del defensor. Eso sí, me costó estar 3 meses más esperando la contestación. O sea, con lo cual, pues tienes casi 5 meses para saber. Pero bueno, pero es otra forma de presionar también a la administración, que sabe que le están haciendo preguntas que al final, a través del Comisión de Transparencia, va a tener que contestarlas. Hola, buenas tardes. Poner en manifiesto una carencia que tenemos en Burgos con las plazas de residencias, que no hay residencias para válidos en Burgos. La Junta de Castelo eliminó casi todas y dejó una par de residencias de válidos, no sé si porque no pudo eliminarlas o por qué, y las 2 las ubicó en la provincia de Zamora. Entonces, las personas de Burgos que están con desarraigo, sin familia, que al final cumplen edades, pero tampoco son dependientes, al final no tienen dónde ir y acaban todos pues en Zamora, por ahí. Entonces quiero decir que eso es algo que aquí en Burgos pues sí pues es una pequeña creencia, que no quiere decir que tuviera que haber una residencia de válidos, pero sí un número razonable de plazas para estos casos que también están en nuestro territorio, porque claro, Zamora no está precisamente cerca. No sé si esto lo habéis también hablado o debatido. Gracias. Hola, sale a colación de eso que has dicho tú ahora. ¿Sabes si en el Ayuntamiento de Burgos, que aunque no tiene mucha relación, hay unidad de transparencia? Buenas tardes. Muchas gracias por la exposición. Y yo quería preguntar sobre ciertos comportamientos que se realizan en las residencias, pues para ahorrarse personal. Y entonces pues como que levantan a la gente que no se entera, pues igual a las 6 de la mañana, para que luego les dé tiempo a levantar eso. Que si hay alguna manera de poder controlar eso en las privadas, porque en las públicas no se da. Sí. Bueno, vamos a ver, hay una cosa que se me pasó antes a raíz de lo de las inspecciones. La ley establece que en las residencias tiene que haber un consejo de centro. Y el consejo de centro, y a ver si encuentro el artículo. El consejo de centro, mira. El consejo de centro, porque eso entra dentro de lo lógico. Tiene que haber un órgano de participación en el cual podamos controlar un poco lo que está pasando en la residencia, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no está desarrollado. Dice, se trata de un órgano de asesoramiento a la dirección del centro y reúne las aportaciones de la entidad titular del centro, los profesionales, los usuarios y los familiares de los usuarios. El Consejo Centro deberá ser consultado previamente a la aplicación de cambios. Lo que pasa es que no se establece que sea obligatorio de oficio. O sea, quiero decir, lo digo esto porque lo que sí que se puede es pedir, si yo, o sea, os hablé antes de que mi madre está en residencia, allí, antes de la ley, ya habíamos creado un consejo, o sea, estábamos participando con la dirección de la residencia en un consejo. O sea, ese es un instrumento que tenemos y que tenemos que exigir y utilizar. Es el artículo 29 de la ley de las residencias de Castilla y León. ¿Y cómo se nosotros lo hemos intentado? Bueno, no, vamos a ver. Le tienen que exigir los propios usuarios del centro. Es decir, si yo tengo a un familiar en el centro y no hay consejo de centro, me tengo que dirigir al director por escrito para que me dé una copia de que se lo he presentado, pidiendo que se constituya el consejo de centro. Lo lógico es que la Junta ya regulara como más exactamente, bueno, lo anuncia ahí el titular, los profesionales, los familiares y tal. Es que no te hacen caso, denuncia a la Junta. Ahí sí que se podría denunciar que hemos solicitado que se constituya el consejo centro en tal residencia, porque yo soy familiar y tengo allí a mi padre, a mi tío o a mi hermano, lo que sea, y no me está haciendo caso la dirección. Y eso sería incumplir la ley y le tendrían que poner una sanción. También te digo que hace años existían esas reuniones y luego lo cortaron. Ya como vino el COVID, ya todo... Pues tenéis que volver a exigir que se vuelva a constituir un consejo centro, porque me estás hablando de la pública. Sí, claro, lo malo es que si la Junta en sus residencias no pone consejo centro, ¿cómo lo va a exigir a las privadas? Es que vamos, yo no sabía, yo creí que en las públicas funcionaba
que es normal que funcionen las públicas. ¿Cómo no funcionan las públicas sin la propia administración? Pues oye, un escrito a la dirección del centro que queréis que se constituya el Consejo de Centro, con la participación de los familiares. ¿Por qué es muy importante los familiares? Porque claro, en la residencia, cuando estuve en Madrid, te ponía a dos personas ingresadas, y había un señor que sigue, era un señor que había sido delegado sindical de comisiones obreras y se encontraba bastante bien, y el hombre era muy peleón, pero la otra señora pues pero bueno, pero oye, te permitía el hablar con la dirección y te permitía tal. Eso tenemos que hacerlo, o sea, lo del Ayuntamiento de Burgos, de la transparencia. Bueno, en principio, claro, habría que leer la ley de la transparencia, que creo que solo afecta a la comunidad o sea, al ámbito autonómico. Pero estoy convencido que que decir que eso lo podemos hacer como ciudadanos, porque al margen de que el procurador del común sea el comisionado de la transparencia, si yo me dirijo a la administración municipal y le pido algo y no me responde, me puedo dirigir al procurador del común a decirle, mandarle una copia. El día tal me dirigí, no me respondió la administración local, y el procurador del común se dirigirá al ayuntamiento diciéndole que tiene que responder a lo que se le ha pedido. O sea, que decir que eso sí que se puede hacer, ¿eh? Y por último, lo de los válidos. Pues efectivamente esa es una situación que existe, pero es que, os lo decía antes, hoy para ingresar en las plazas públicas hay que estar en un grado 2 o un grado 3 de dependencia, porque claro, en principio las personas válidas deberían de estar atendidas en su casa, quiero decir, con la ayuda a domicilio, con el centro de día. Claro, si tú eres válido, solo puedes irte a un centro privado, no tienes otra opción que un centro privado, o que bueno, si en Zamora me dices que la Junta mantiene un centro. Si hablo de familias tampoco numerosas, pero se dan. Gente que evidentemente no tiene familia, no tiene vivienda. O sea, hablo de personas que o terminan en las residencias o terminan en albergues públicos que no son para eso. Entonces al final se consigue entrar porque hay una vía extraordinaria como para todo, que para eso están establecidas las vías extraordinarias. Lo que pasa es que claro, sí, pues al final en Burgos no es posible, ni en Burgos ni cerca. O sea, porque por lo visto, pues digamos que la organización de plaza residencial de la Junta solo previó esa residencia en la parte occidental de la realidad, no previó más. En una reunión que tuvimos con la Junta de Castilla y León hablando de estos temas, ellos muy gustosos decían, no, aquí todo el mundo tiene una residencia, y efectivamente a todo el mundo le ofrecen una residencia. Lo que no decían es que la ofrecen en Zamora, en Vitigudino o en los pueblos de León. Es decir, que palabras tienen. Yo creo que el problema de fondo es de voluntad, es un tema económico. Es decir, y si no quieren invertir dinero, adornarán todo como quieran. Es decir, ¿por qué están potenciando las residencias privadas? Por un concepto ideológico que tienen de aplastar lo público y de no apostar por lo público. ¿Qué está pasando ahora? Ya lo tenemos muy cerca, el tema de la Diputación con la residencia de San Agustín. Se la quieren cepillar y argumentarán mil y una cosa para decir que no es que lo van a dedicar a otro tema, lo van a dedicar a lo que ellos quieran, pero de hecho van a quitar plazas de residencias de ancianos. Y yo creo que el problema es económico. Vamos a ver, digo, por volver un poco a lo del señor que vive solo y no tiene familia. Bueno, esa persona, quiero decir, que pudiendo crearse plazas, que yo no digo que no se crearan, que ojalá se crearan, pero yo creo que ahí la trabajadora social o el trabajador social de su zona tiene que hacer un trabajo. Quiero decir, en el sentido de ver cómo le puede motivar o qué ayudas le puede prestar, porque que le ayude a pagar su vivienda con la ayuda de emergencia o con otro tipo de cosas. Lo digo porque pudiendo seguir viviendo en el entorno en el que está, yo creo que es mejor, ¿no? Aunque bueno, puede haber excepciones, hay excepciones de personas que no quieran estar, pero vamos, eso es lo único que se me ocurre por ahí, lo único que te puedo decir.
en relación con que todo el mundo tiene acceso a una residencia. Eso se quedó corto, porque hay que decir residencia, pero ¿qué residencia? Porque ya os he dicho, primero, para las residencias públicas hay las plazas que hay y hay unos baremos para acceder a ellas, y un primer criterio es que tiene que ser grado 2 o grado 3, o sea, con lo cual todo el mundo no, y si no hay plazas, no. Otro tema es que te digan, sí, tiene una residencia porque le vamos a dar la vinculada, la subvención que os decía antes. Volvemos a lo de la vinculada. Por eso me he entendido un poco más a la vinculada, que no sé si se me ha entendido, pero es que, claro, daros cuenta que esas subvenciones han pasado de 3.045 que se daban en el 2016 a 6.006. Pero claro, si esa cantidad que dieran fuera suficiente para pagar el coste de la residencia, bueno, no me gusta la residencia privada, pero la podemos pagar. Pero el problema es que están dando cantidades muy pequeñas, y con las cantidades pequeñas no cubres el precio de las residencias, con lo cual, o sea, pues decir, no, si ya le damos dinero para que se vaya a una privada, ya, pero usted me da dinero, pero digo que eso tiene comillas, o sea, no es verdad, o sea. Bueno, yo agradeceros a todos vuestra asistencia, hacer alguna referencia a que no nos hemos olvidado. Cuando hablamos de los ratios es que debemos de cuidar a quien nos cuida. Las condiciones laborales que nos cuentan muchas trabajadoras de la residencia es que sus condiciones laborales son penosas, que no les ayuda a nadie a levantar, que cobran unos salarios mínimos, que no tienen una jornada garantizada siquiera. No te digo nada a las trabajadoras de ayuda a domicilio de la provincia, que les reducen su contrato cuando se les muere el anciano, que no saben lo que van a trabajar mañana, que cobran el salario mínimo interprofesional porque hay salario mínimo interprofesional, que les cuesta hasta cobrar el kilometraje correspondiente. Otra de las cosas, el tema de los centros de día, que son importantes para vivir en su entorno. Solo hay 60 plazas públicas en Burgos. Nosotros que hemos peleado por este tipo en Valladolid es el ayuntamiento quien gestiona las plazas de centro de día de asistencia diurna, que son personas atendidas en los centros de día. Nosotros hemos pedido al Ayuntamiento de Burgos que esos edificios que muchos habéis visto, que son municipales, que se están deteriorando, el centro de especialidades, la residencia Peñamaya, el no sé qué de allí, el CEAS de Vadillos que estaba semiabandonado, que hagan esos espacios para la gente. Estas reclamaciones que hacemos, sin una presión mayor, no se consiguen. Entonces, aquí estuvieron ayer, esta semana pasada, las trabajadoras de ayuda a domicilio, estuvimos apoyándolas. Yo pediría a que si hiciera esto, lo hiciéramos con más frecuencia y les apoyáramos nosotros. Hoy son nuestros familiares los que están en las residencias, mañana vamos a ser nosotros. Si permitimos que esto se siga deteriorando, no sé si tendremos plaza siquiera, o pagarlo con la pensión con la que tenemos. No sé si me he extendido demasiado. No, muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias también a vosotros y vosotros.